En octubre de 2022, una mujer fue asesinada en Lugo. Fue detenido el presunto autor de los hechos a los 2 días de la aparición del cuerpo. Al parecer, según los medios de comunicación, el presunto autor había confesado el crimen, manifestando que le había asestado múltiples puñaladas en un estado de enajenación por el consumo de drogas. Sin querer profundizar en el caso concreto, puesto que todavía está pendiente de juicio, sí me parece interesante plantear este caso como punto de partida de lo que vamos a analizar en este vídeo. La segunda de las causas que eximen de la responsabilidad criminal según el artículo 20 del Código Penal. ¿Puede una persona quedar exenta de responsabilidad penal por haber cometido los hechos bajo los efectos del alcohol o de las drogas? ¿Y si se encuentra bajo los efectos de un síndrome de abstinencia? ¿Y esto cómo se puede demostrar? Bien, el artículo 20.2 nos dice que está exento de responsabilidad criminal el que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en un estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o bien se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Los cuadros clínicos que explícitamente se relacionan con este apartado son únicamente la intoxicación plena y el síndrome de abstinencia. Es muy importante tener presente desde un principio que en este supuesto legal no caben las situaciones crónicas de dependencia de sustancias, tan solo los estados agudos y transitorios de perturbación profunda psíquica ocasionados por la intoxicación por consumo puntual o las concretas manifestaciones del síndrome derivado de la deprivación de una sustancia. En cuanto a los requisitos jurisprudenciales, para el caso de la intoxicación, que veremos más adelante el significado médico-psiquiátrico, la doctrina nos dice que ha de ser plena en sus efectos, en clara referencia a las repercusiones psicológicas de comprensión y actuación que requiere, por tanto, unos efectos de completa anulación o pérdida total de las facultades psíquicas. La causa de la intoxicación debe ser el consumo de bebidas alcohólicas, de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos. Y además, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión. En cuanto al síndrome de abstinencia, nos hace referencia a un conjunto de síntomas que se producen por la carencia de la sustancia en el organismo, por la adicción o la dependencia física y psíquica que se deba a bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos. Esta situación ha de ser de verdadera intensidad y eficacia psíquica que le impida al sujeto comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, diferente de una simple crisis de ansiedad. Pero ¿qué pasa con esta inclusión de estos conceptos en el artículo de bebida alcohólica, sustancia psicotrópica, estupefaciente? ¿Por qué no utilizar un concepto más genérico como el de droga o sustancia? Vamos a analizar un poquito los diferentes significados y las implicaciones que tienen estos conceptos. En primer lugar, el concepto de droga, en castellano y en sentido muy amplio, es el nombre genérico de sustancias minerales, vegetales o animales que se emplean en medicina, en la industria o en bellas artes. En otro sentido, igualmente amplio, se puede considerar como droga toda sustancia que, introducida en el organismo, puede modificar una o más funciones de éste, y cuyo uso y consumo tiene potencial riesgo de generar abuso, dependencia o abstinencia, quedando incluidas las drogas de abuso y los medicamentos. En inglés, sin embargo, la palabra drug refleja un concepto más restrictivo y equivale y comprende todas aquellas sustancias que de una forma u otra alteran las funciones psíquicas y que tienen una función psicoactiva.
Cuando una droga se administra con un fin curativo, habitualmente prescrita por un médico, la denominamos medicamento. El término sustancia suple al de droga en nuestro contexto y en el de la actividad psiquiátrica. Es el término que se emplea en las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales. Como tal sustancia, hay que entender un compuesto con una estructura química generalmente orgánica, de origen natural o sintético, y que en el caso de que tenga tropismo o afinidad sobre el sistema nervioso central, influyendo en el comportamiento, la denominamos sustancia psicoactiva. Este concepto es en alguna medida superponible al de sustancia psicotrópica, que serían aquellas sustancias que tienen un tropismo, es decir, una afinidad más específica sobre estructuras del sistema nervioso central, es decir, una acción selectiva sobre las mismas, originando cambios conductuales y de las respuestas psíquicas. En cuanto a la clasificación, existen muy diversas formas de clasificar las drogas. Desde el punto de vista médico, por ejemplo, se pueden clasificar según su origen, su estructura química, el mecanismo de acción, sobre el organismo, por su tropismo, hacia algunos de los sistemas corporales. Según el objetivo del estudio, pueden ser útiles unas u otras clasificaciones. Para nosotros ahora mismo la clasificación según el mecanismo de acción y el tropismo por algunos sistemas corporales sería la que nos resulte más válida como punto de partida. ¿Y por qué? Pues porque todas las drogas que tienen repercusiones legales y forenses van a presentar una característica común, y es que el mecanismo de acción va a estar en relación con estructuras del sistema nervioso central, es decir, van a ser drogas o sustancias psicoactivas. Por el mecanismo de acción, nos parece muy útil la clasificación de sustancias psicotrópicas de Delay y de Nicker de 1961, que diferencia tres grandes grupos: los psicolépticos, los psicoanalépticos y los psicodislépticos. Los psicolépticos son aquellas sustancias que tienden a deprimir las funciones mentales induciendo una sedación. Aquí incluimos, por ejemplo, los neurolépticos, que tienden a neutralizar los afectos, disminuyen la iniciativa y la impulsividad, siendo capaces de reducir los síndromes delirantes y alucinatorios. Un ejemplo pues, es el haloperidol, por ejemplo, o la olanzapina. Los tranquilizantes y ansiolíticos serían otro grupo también dentro de los psicolépticos que tienen el efecto de apagar la ansiedad, la emotividad. Estarían también aquí los reguladores del humor, que actúan sobre las alteraciones del estado de ánimo, como el litio o la carbamazepina, y los hipnóticos, que actúan sobre la conciencia y la vigilancia, siendo capaces de inducir sueño. El segundo grupo, los psicoanalépticos, se caracterizan por reforzar o estimular funciones mentales. Aquí estarían los estimulantes de la vigilia, como la cafeína o las anfetaminas, los estimulantes del humor, los timoanalépticos o antidepresivos, y los nootropos o psicotónicos, que son sustancias con efectos activadores cerebrales que se emplean en deterioros y en demencias. Por último, los psicodislépticos son sustancias que originan perturbaciones de la actividad psíquica de tipo alucinógeno, como la mescalina o el LSD, los analgésicos narcóticos, como los opioides, y estarían aquí también incluidos el alcohol, el éter y los disolventes. El concepto de estupefaciente es un concepto que hace referencia a sustancias que son narcóticas, que tienen entre sus acciones principales la de causar estupor o sopor, modificando la actividad psíquica por alteración, entre otras, del estado de la conciencia, causando relajación muscular y disminuyendo la sensibilidad general. El Convenio Único de Estupefacientes de las Naciones Unidas de 30 de marzo de 1961, enmendado por el Protocolo de Ginebra de 1972 y conforme al texto de agosto de 1975, es la norma que tiene pretensión de unificar la regulación internacional sobre esta materia. Su contenido esencial fue incorporado a nuestro derecho por la Ley del 8 de abril de 1967 y en consecuencia se entiende solamente por estupefacientes las sustancias que están incluidas en las listas 1, 2 y 4 anexas a la Convención Única. Para hablar de sustancias psicotrópicas tenemos que conocer otro convenio internacional, que es el Convenio de Viena de 1971, del 21 de febrero de 1971,
en cuyo artículo 2.4 define la sustancia psicotrópica como aquella sustancia que puede producir un estado de dependencia y estimulación o depresión del sistema nervioso central, que tenga como resultado alucinaciones o trastornos de la función motora, del juicio, del comportamiento, de la percepción o del estado de ánimo. La Convención de las Naciones Unidas del 19 de diciembre de 1988, ratificada por España en 1990, establece que ha de entenderse por sustancia psicotrópica cualquier sustancia natural o sintética o cualquier material natural que figure en las listas 1, 2, 3 y 4 del Convenio de 1971, al que hay que tener en cuenta que España se adhirió en 1973, con la particularidad de que las listas no se publicaron hasta el 77. Si alguna de las partes o la propia Organización Mundial de la Salud tuvieran información acerca de una sustancia que no está sujeta aún a esta fiscalización internacional y que a su juicio exija la inclusión de tal sustancia en cualquiera de las listas de ese convenio, tienen que hacer una notificación al secretario general y le facilitarán información en apoyo de la misma. Este procedimiento se aplicará también cuando alguna de las partes o la propia Organización Mundial de la Salud tenga información que justifique la transferencia de una sustancia de una de esas listas a otra o la eliminación de una sustancia de las listas. La lista 1 está dedicada a los alucinógenos o ampliadores de la conciencia. Son sustancias que generalmente están todas prohibidas, excepto para fines científicos y médicos muy limitados, manejadas por personas debidamente en centros médicos o científicos, bajo la fiscalización directa de los gobiernos o con su autorización expresa. Las disposiciones de esta lista, que son muy estrictas, someten cualquier actividad de fabricación, comercio, distribución, posesión a tener un permiso especial o una autorización previa, siempre bajo la estrecha supervisión del gobierno. La lista 2 incluye las que ejercen funciones estimulantes, que son los derivados anfetamínicos. La lista 3, derivados del ácido barbitúrico, productores de una acción depresora o reductora de la conciencia. Y en la lista 4 se hallan sustancias con las que se puede formar alguna de las anteriores. Las listas 2, 3 y 4 disponen que cada una de las partes ha de aplicar medidas específicas de fiscalización establecidas por el convenio, así como otras que consideren adecuadas para limitar a fines médicos o científicos la fabricación, exportación, importación, distribución, almacenamiento, comercio, uso y posesión de estas sustancias. Dada la naturaleza de las mismas, se encomendó a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, la función de determinar sobre bases médicas si una sustancia nueva debe incluirse en una de las listas. Entonces, ¿qué sustancias se incluyen? ¿Cuáles son los criterios que debe cumplir una sustancia para que pueda ser incluida en alguna de estas listas? Bueno, pues básicamente, si la Organización Mundial de la Salud comprueba que la sustancia concreta puede producir un estado de dependencia y estimulación o depresión del sistema nervioso central y que tenga como resultado alucinaciones, trastornos de la función motora, del juicio, del comportamiento, de la percepción o del estado de ánimo, o bien un uso indebido análogo y efectos nocivos parecidos a los de una sustancia de la lista 1, 2, 3 o 4. Y además debe haber pruebas suficientes de que la sustancia es o puede ser objeto de un uso indebido, tal que constituye un problema sanitario y social y que justifique esta fiscalización internacional de la citada sustancia. La OMS comunicará entonces a la Comisión un dictamen sobre la sustancia, incluyendo el alcance o probabilidad de su uso indebido, la gravedad del problema sanitario, del problema social y el grado de utilidad de la sustancia en terapéutica médica, junto con cualquier recomendación sobre las medidas de fiscalización, en su caso, que resulten apropiadas según su dictamen. Bueno, visto esto, podemos entender un poco mejor el porqué de la inclusión de estos conceptos en el artículo 20.2. Y ahora nos quedaría, para finalizar el tema de este vídeo, analizar un poco el alcance de los conceptos de intoxicación y de abstinencia y algunas características peculiares que son los verdaderos ejes normativos de estas causas de inimputabilidad. Bien, en primer lugar, la intoxicación. La intoxicación hay que tener en cuenta que en todos los casos la alteración y el fenómeno psicopatológico de mayor trascendencia es la alteración del nivel de conciencia. Alteraciones que consisten en descensos de la misma, desde el mero estrechamiento del campo de conciencia hasta el grado máximo de afectación, llegando al coma,
junto con la posibilidad de otros estadios intermedios de obnubilación, estados crepusculares, confusión o estupor. Tras el descenso de la conciencia surge la desorganización de toda la vida psíquica, siendo uno de los efectos más inmediatos la dificultad o pérdida de la capacidad para tener una relación adecuada con el entorno, la disminución o pérdida del sentido de la orientación temporoespacial, alteración de la percepción, pudiendo surgir incluso alucinaciones e ilusiones. El curso del pensamiento llega a hacerse inconexo, aparte de la irritabilidad, la labilidad emocional, aumentan conductas automáticas, conductas antisociales graves, impulsivas, agresivas, desinhibidas. Todo ello de un enorme interés forense. Y sobre todo es habitual que en ausencia de registro de los estímulos perceptivos se pueden producir amnesias lacunares. Los cuadros de intoxicación tienen un comienzo y una evolución diferente, evidentemente, según la sustancia de la que se trate. Así pueden surgir de forma inmediata y de forma aguda, como los casos de la cocaína, el LSD, o bien de forma más lenta, más progresiva, como es el caso del alcohol. Uno de los aspectos de mayor interés será, por tanto, la evaluación de este estado de conciencia en el momento de los hechos, o por lo menos en el momento más cercano posible, para poder valorar la desorganización psíquica global y explicar las conductas que ocurren durante la intoxicación, así como las amnesias posteriores. Por supuesto que no hay que olvidar también la tolerancia y las características individuales del sujeto a estudio, no solamente el tipo de sustancia y la cantidad de sustancia consumida. Llegados a este punto, ahora es importante plantearnos ¿qué es esto de intoxicación plena? ¿A qué nos referimos con intoxicación plena? Bueno, pues básicamente a lo que nos estamos refiriendo es a que se alcancen los máximos efectos potenciales que tenga esa sustancia. En el caso del alcohol, por ejemplo, el máximo efecto que puede alcanzar una intoxicación sería el estado de coma, es decir, eso sería una intoxicación plena alcohólica, el estado de coma etílico. Esa es la intoxicación plena. También puede ser definida la intoxicación plena como un estado de profunda alteración de la conciencia, con desorientación temporoespacial grave, de la percepción y amnesia posterior. En cuanto a la abstinencia, no vamos a abordar en este tema, en este vídeo, las características comunes y específicas de cada cuadro clínico. Lo que más nos interesa ahora es entender que los fenómenos psicopatológicos que aparecen y la incidencia que tienen sobre el conocimiento de la ilicitud del hecho o sobre la actuación conforme a esa comprensión. La acción de las sustancias psicoactivas, incluida la fase de abstinencia, no supone un trastorno mental permanente. Los resultados no constituyen una respuesta similar en todos los casos ni en todas las personas. Pero lo que sí existe es un síntoma que es más o menos común a los diversos síndromes de abstinencia y que tal vez sea el de mayor trascendencia y efectos penales, que es la ansiedad. Pero fijaros, la ansiedad también la sufre, por ejemplo, un fumador de tabaco cuando no fuma. También puede producirle ansiedad el no disponer de tabaco. Sin embargo, no nos imaginamos a una persona que realice actos violentos o delictivos por un estado de privación de tabaco. Sin embargo, el dependiente de la droga ilegal puede sentir ansiedad por el temor de quedarse sin ella y tener que afrontar la abstinencia. Estas expectativas o dificultades en conseguir la droga incrementan las pulsiones y se enfrentan a los pensamientos y a los frenos de la lógica y arrastran a la obtención de la sustancia y a la ejecución de actos necesarios, lícitos o ilícitos, para conseguirla. Y aquí se genera un debate muy interesante relacionado con la delincuencia funcional, es decir, esos delitos que se cometen con el fin de procurarse los medios para poder disponer de la droga, de la sustancia, que son sustancias que solo se pueden adquirir en mercados fuera de la ley, evidentemente, porque están fiscalizadas por estos convenios a los que hemos hecho referencia anteriormente. Su posesión, el almacenamiento, la distribución está totalmente prohibidos. Entonces, las personas saben que tienen que recurrir, saben que disponer de esa sustancia es un delito, que tienen que recurrir a medios que no están disponibles al alcance de cualquiera, como es el caso del tabaco, que disponemos de estancos para comprar tabaco. En su caso no. Entonces, pues este debate de si la
despenalización de la posesión y de la distribución, el almacenamiento y el comercio de ciertas sustancias conllevaría una disminución de la delincuencia en ciertos aspectos. Este es un debate muy interesante que abordaremos en futuros vídeos. En cualquier caso, en lo que respecta al diagnóstico del síndrome de abstinencia, en realidad, con rigor científico, la única posibilidad sería llevar a cabo la exploración en el momento de la comisión de los hechos. Cuanto más tiempo pase, menos validez. Incluso si nosotros valoramos a una persona que está detenida y cometió el delito hace un día o hace 2 días o incluso hace unas horas, puede que el síndrome de abstinencia, en caso de que lo presente, se haya iniciado con posterioridad a la detención. En cualquier caso, si objetivamos signos o síntomas de síndrome de abstinencia, ya nos aporta un dato interesante, y es que lo que nos acredita es que hay una dependencia de una sustancia que podría englobarse dentro de algunos de los preceptos de la eximente incompleta del artículo 21, que veremos también en próximos vídeos. Bueno, en resumen, para finalizar ya este vídeo, destacar sobre todo que la idea que nos debe quedar más clara es que para que los efectos sobre la responsabilidad criminal puedan alcanzar un carácter extintivo previsto en el artículo 20.2 del Código Penal, se requiere que se produzca una intoxicación plena o que el sujeto obre bajo un síndrome de abstinencia por su dependencia a drogas, y que en ambos casos se anule su capacidad de comprensión de la ilicitud del hecho o de actuar conforme a esa comprensión. La doctrina del Tribunal Supremo, en la sentencia de 31 de marzo de 1997, estableció también que podría apreciarse la eximente completa en supuestos de extraordinaria dependencia física y psíquica que elimine totalmente sus facultades de inhibición, o cuando el agente se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia en sentido estricto, propio o agudo, de manera que se encuentre impedido para conocer la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. En cualquier caso, el tema de las drogodependencias, ya no solo en el ámbito penal específicamente como posibilidad de exención de responsabilidad por una intoxicación plena o un síndrome de abstinencia, sino también por otras posibles modificaciones de la responsabilidad en los casos de eximente incompleta, atenuantes que veremos en futuros vídeos, sino también por otras cuestiones también relacionadas con el ámbito civil, procesal. Sin duda es uno de los temas de mayor interés en la medicina forense y específicamente en la psiquiatría forense. Por eso le dedicaremos más vídeos, profundizaremos más en el diagnóstico de las drogodependencias en el ámbito médico-legal, las pruebas complementarias, la exploración y bueno, diferentes cuestiones que deberán ser estudiadas un poquito más ampliamente. El tema de las drogodependencias supone una gran carga del trabajo de un médico forense, o sea que si es algo que os interesa, las drogodependencias pues es algo que tiene que conocer bien. Por ahora lo vamos a dejar aquí, así que me despido, hasta pronto.